Es verdad que tenemos que ser honestos y decir lo que pensamos a las personas que nos rodean, pero también es cierto que hay que ser delicados, hay que ser amables, hay que ser respetuosos de estas personas. Tenemos que poner mucha atención en el contenido y el significado de nuestras palabras, pero lo más importante es el efecto que podemos causar a la hora de decirlas, porque en muchas ocasiones estamos siendo honestos, estamos diciendo la verdad, pero estamos lastimando o dañando a las otras personas. Así es que si nosotros nos mantenemos dentro del esquema de la honestidad, pero también con el valor del respeto, vamos a lograr muchísimo más avance. Vamos con Aries. Mira, Aries, hoy la energía del universo anda un poco densa, intensa, así es que mucho ánimo, sonríe para que todo fluya y salga perfecto. En ti está transformar el día para que sea maravilloso. Tauro. Aprovecha tus oportunidades, Tauro. El trabajo te va a brindar una gran apertura el día de hoy. Las cosas van a salir positivamente para ti. Es importante que le pongas atención a los pequeños detalles. Por favor, amigo de Tauro, amiga de Tauro, aprovecha tus oportunidades. Géminis. Como les dije, es un día intenso, de mucho trabajo, y para Géminis es indispensable que se me organicen, por favor. Pongan atención en sus citas, en lo que puede salir mal, pongan atención en los pequeños detalles, porque ahí es donde está la excelencia. Cáncer. Recibe y agradece, mi querido Cáncer, porque el universo te va a brindar ya de por sí bienestar, armonía, te va a generar equilibrio, te va a dar una serie de elementos que tú necesitas para poder encontrar lo que tú buscas. Por esto, agradecer es la mejor forma de fijar esta energía y potenciarla para que te lleve al éxito. Leo. Del mismo modo, tú, Leo, es importante que agradezcas y agradece lo que quieres potenciar. Si quieres potenciar tu dinero, bueno, pues agradece todos los bienes que consigues gracias al dinero. Si tú quieres potenciar la salud, bueno, pues agradece todo lo que te lleve a la salud, la comida, el ejercicio, en fin, todo lo que hagas en este día para poder manejar la salud. Virgo. Aprovecha tu buena suerte, Virgo. Andas bien bonito de buenas y hasta con buena suerte, así es que pon mucha atención para que el día de hoy salga todo bien maravilloso y logres los objetivos que tú te estás proponiendo. Libra. Mucho cuidado, Libra, con las personas negativas, puesto que estas pueden exponenciar lo negativo, así es que vamos a poner atención para que todo fluya y fluya en armonía. Nos alejamos de gente que nos pueda ocasionar cualquier clase de situación o contratiempo. Escorpio. Sigue a tu instinto, sigue tu intuición, sigue tu ser interno que te está comunicando qué es lo que debes de hacer y para dónde lo debes de mantener para que todo fluya de manera perfecta. Y nos vamos ahora con Sagitario. Analiza, por favor, Sagitario, las cosas que se te planteen. Es importante que seas consciente, analítico, definas, seas claro. Es importante también que escuches a las personas que te rodean para que hoy puedas tomar las decisiones adecuadas, dar la asesoría correcta, brindar los apoyos que tus amigos o que la gente que te rodea necesita de ti. Capricornio. Recibe y agradece, capricornianos, como les he estado diciendo el día de hoy. Hoy el secreto está en que recibamos y agradezcamos las cosas para que éstas se potencien y puedan crecer, florecer en nuestras manos. Mucha atención, por favor, Capricornio. Recibe y agradece. Acuario. Es momento de meditar, de reflexionar, de aislarnos un poquito, mi querido Acuario. No te va a hacer daño. No te va a causar ningún problema que tú lo hagas. Reflexiona, medita, analiza. Entra a tu ser interior porque ahí adentro se encuentra la magia del universo. Ahí adentro es donde está el conocimiento más grande que existe en este planeta. Así es que un minutito para que puedas accesar a él. Piscis. Del mismo modo, Piscis, agradece y verás multiplicarse.
Si tú necesitas en este momento cuestiones económicas, agradece el dinero que tengas. En vez de lamentarte porque te hace falta, porque necesitas o porque tienes que cubrir, bueno, pues agradece y verás cómo este dinero se va a ir potenciando y exponenciando en tus manos. Y como siempre les digo, mis queridos amigos, el secreto de todo está en mantener una actitud positiva, en que si tu mente, tus palabras, tus pensamientos, tus acciones se mantienen en frecuencia y vibrando siempre de modo positivo, vas a alcanzar todas y cada una de las metas que te propongas porque en ti están los límites.